Buenas tardes. Hoy vamos a grabar. em, Hace 3 semanas que grabé esto, em, y ahora, en el día de hoy, vamos a grabar la continuación del capítulo 4, a partir del subtítulo de la página 172, El hombre enmascarado y el nombre del Padre. Comenzamos. Bueno, antes que de seguir, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten, así me ayudan a la difusión. Bueno, avanzamos. Em, Antes de la cita referida al comienzo, Lacan afirma que entre los nombres del Padre existe el del hombre enmascarado. Pero el Padre tiene tantos que no hay uno que le convenga, sino el nombre de nombre de nombre. No de nombre que sea su nombre propio, sino el nombre como existencia. Particularmente, Lacan menciona en dicho texto que Wedekind lo dedica a su ficción, considerada como nombre propio. Es decir, que Wedekind dedica el hombre enmascarado a su ficción, la que le da un nombre propio. La ficción se constituye en nombre propio. De este modo le estaría dedicado el semblante de una máscara, quedando el hombre enmascarado en un lugar de existencia respecto a la ficción, la que le da un nombre. Tiene su lugar en la ficción y tal vez existe fuera de ella. El nombre propio resulta puro semblante. Siguiendo a Eric Porge, la existencia del hombre enmascarado, del nombre del Padre, para Wedekind, depende de la ficción que lo nombra, que produce de él una versión sin abolir por ello su existencia. Esto está escrito en Los nombres del Padre en Jacques Lacan, eh, Porge, Eric Porge. Sabemos que al final de su enseñanza Lacan denominará a los tres registros, real, simbólico, imaginario, como nombres del Padre. Cita al pie, dice: Lacan llamará a cada registro como nombres del Padre. Y bien, los nombres del Padre es eso, lo simbólico, lo imaginario y lo real, en tanto que en mi sentido, con el peso que he dado recién a la palabra sentido, es eso los nombres del Padre. Los nombres primeros en tanto que nombran algo. Entonces, los tres registros, real, simbólico e imaginario, como nombres del Padre. Dice, tal vez esto permita pensar la cita de Lacan de más arriba cuando se triplican los nombres con la expresión nombre de nombre de nombre. Para acercarnos al problema, apreciamos que Lacan dedica un privilegio especial a las referencias bíblicas en su discurso sobre los nombres del Padre. En particular, la manera en que Dios responde a Moisés cuando éste lo interroga por su nombre. Esto es, cuando Moisés le pregunta a Dios, cita de la Biblia católica, del Éxodo. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre y entonces, ¿qué les responderé?
Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Pero Dios le ha revelado su nombre, cuestión que ha dado a múltiples discusiones sobre el nombre sagrado de Dios. Como decíamos antes, el nombre sagrado e impronunciable derivado de la diosa blanca aparece representado por el tetragramatón YHWH, ¿m? Que es Yahvé, que es el nombre impronunciable. Si nos ajustamos al enunciado de Dios, la denominación IHBH guarda una aproximación con la tercera persona del verbo ser, hayaj, hayaj, es decir, Él es, articulado al yo soy. De aquí que se haya podido traducir la frase yo soy el que se llama o que es yo soy. Para hablar de él se dirá yo soy o él es en tercera persona. Resulta así la forma próxima a la palabra IHBH, Yahvé. Dios, de este modo, se niega a decir su nombre y a revelar su identidad, pero podemos decir que a la vez revela su misterio. En tanto, su negativa da cuenta de que se trata de un Dios de palabra. Dice Lacan, el único sentido para acordar a este soy es ser el nombre soy. Yo soy es entonces el nombre de Dios. Más adelante dirá que justamente ese lugar de Dios el Padre es el lugar designado como nombre del Padre. Y en el seminario 3 nos adelanta. Un otro que se anuncia como yo, leyé, soy el que soy es, por este solo hecho, un Dios más allá, un Dios escondido, un Dios que en ningún caso descubre su rostro. De esta manera, si nos remitimos al yo soy el que soy, tenemos que esta frase es proferida por un Dios que preferentemente oculta su identidad. Se presenta como escondido, revela su existencia al mismo tiempo que oculta su identidad. Rehúsa dar una respuesta, se demuestra en una negativa a responder a la pregunta de Moisés por su ser. Pero esta anunciación da cuenta de un agujero en lo simbólico. Siguiendo el desarrollo de Eric Porge o Porge, se puede plantear que el nombre de Dios obedece a una estructura tripartita. Adonai o cualquier otro nombre usual de Dios sería el nombre del nombre sagrado, IHBH, de Dios. Es un nombre de nombre de nombre. La impronunciabilidad de su nombre sería tributaria de esta triplicidad. El IHBH da cuenta de esa impronunciabilidad que es la metáfora de un agujero en el nombre de Dios. Retomando entonces, en relación al nombre de Dios como impronunciable y secreto que se escribe, como ya dijimos, encontramos en el lenguaje y la muerte que Agamben dice, eh, Agamben dice que el gramma y HBH resulta una negación y exclusión de la voz. Se escribe pero no se lee. Está prohibido pronunciarlo. Dice allí,
como nombre innombrable de Dios, esto es Agamben, ¿no? El grama es la última y negativa dimensión de la significación, experiencia no ya del lenguaje, sino del lenguaje mismo, es decir, de su tener lugar en el quitarse la voz. Aparece la distinción de un lugar donde se localiza algo del orden de lo inabordable por el significante, lo innombrable de un vacío como imposibilidad lógica, lugar que es diferencial pero en relación al lenguaje. Se puede escribir pero no pronunciar. Esto nos lleva al problema lógico del nombre trabajado por Agamben en la potencia del pensamiento. Allí plantea el problema de la autorreferencia, el del nombre del nombre. La cuestión es si el nombre de un objeto puede ser nombrado sin perder a su vez con esto su naturaleza de nombre, para convertirse en un objeto nombrado. Entonces, el nombre de un objeto puede ser nombrado sin perder a su vez su naturaleza de nombre. Siguiendo a Frege, cuando nombramos un concepto, este deja de funcionar como concepto y se presenta como objeto. Es decir, un término no puede denotar algo y a su vez denotar que eso lo denota. Por esta razón, Agamben dirá que el nombre del nombre no es el nombre, situando que en la misma dirección lo plantea Wittgenstein en el Tractatus. Em, Sigue cita de Agamben, lo que se expresa en el lenguaje, nosotros no podemos expresarlo a través del lenguaje. Con lo cual, el lenguaje no puede nombrarse a sí mismo. Si quiero nombrar el nombre, no podré distinguir entre la palabra y la cosa, entre el concepto y el objeto, entre el término y su denotación. Entonces, no hay metalenguaje, no hay nombre para el nombre. Se genera así un lugar vacío en la estructura. Por eso podemos articular el nombre del Padre al hombre enmascarado, de quien se desconoce su identidad como Dios, y que además está redoblado por la máscara que ocultaría un lugar vacío. Lacan invita a considerar que el Dios del monoteísmo occidental, ese Dios escondido, se caracteriza por su condición de puro nombre que nombra otro nombre, sin que se pueda sostener una referencia extralingüística. Dios se sostiene como nombre del lenguaje. Entonces el Padre como nombre es en sí un nombre. Por eso es nombre de nombre de nombre. De allí la conveniencia de la metáfora del hombre enmascarado, quien como Dios es puro nombre. Por ello Lacan afirmará que la nominación es la única cosa de la cual estemos seguros que eso hace agujero. Simplemente mencionamos que será el cuarto anillo el que Lacan identificará con el nombre del Padre, ya que sólo su presencia podrá diferenciar real, simbólico e imaginario, poniendo en evidencia la estructura cuatripartita de los nudos. Cita al pie. En la clase del 11 de febrero del 75, dice Lacan, este año formularé, si puedo decir, la cuestión de saber si en cuanto a eso de lo que se trata, a saber el anudamiento de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real,
Sería necesaria esta función suplementaria, en suma, de un toro más, aquel cuya consistencia habría que referir a la función que se dice del Padre. Nuestro imaginario, nuestro simbólico y nuestro real quizás están para cada uno de nosotros todavía en un estado de suficiente disociación para que solo el nombre del Padre haga nudo Borromeo y haga mantener junto con todo eso, haga nudo de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Bueno, em, esto yo lo tenía visto bajo el concepto del Saint Tom, que es ese cuarto nudo que en casos de la psicosis viene a anudar los tres registros, ¿no? Bueno, aquí está visto de la misma manera, pero no aparece el concepto Saint Tom. Ya nos adelantaba Lacan en el seminario 3. ¿Dónde está el Padre ahí adentro? Está en el anillo que permite que todo se mantenga unido. Entonces ubica el nombre del Padre como cuarto anillo, como uno en más en tanto existencia. Así volvemos a ubicar el lugar de la existencia con respecto a un agujero como imposible lógico. Idea que entendemos metaforiza el hombre enmascarado, en tanto que el nombre del Padre, en tanto el nombre es un agujero. No es nadie, la máscara recubre un vacío que no puede ser asignado a nadie. Si volvemos al despertar de la primavera, Lacan nos dice que la máscara sola existiría en el lugar vacío donde pongo la mujer, mediante lo cual no digo que no haya mujeres. En este pasaje podemos leer que este agujero que recubre la máscara en tanto el nombre es un lugar vacío, sería el lugar de la mujer que no existe, un lugar vacío también, en tanto es imposible el sostenimiento del universal para la mujer que resulta no toda. Como dice Lacan, solo el mito le da existencia. Bien, pasamos al siguiente subtítulo del capítulo 4 que dice el nombre de Dios en la Santísima Trinidad. Para finalizar, nos parece interesante destacar que en la diosa blanca, Graves sostiene que la Santa Trinidad era precristiana, fundada en la visión de Ezequiel, que se componía de los tres elementos principales del tetragramatón. La primera persona, el verdadero creador, el Padre de todo, que dijo haya luz, representado por la letra H. La segunda persona, el hombre espiritual como imagen de Dios, el hombre que se abstenía en una paz completa de los peligrosos placeres de la creación falsa, y estaba destinado a reinar en la tierra eternamente, lo representaba la W en hebreo. La tercera persona comprendía las 6 letras restantes del nombre. Estas letras eran las vocales originales de la diosa blanca, A, O, U, E, I. La tercera persona era, por consiguiente, andrógina, virgen con hijo,
concepto que aparentemente explica la reduplicación de la letra H en el tetragramatón JHWH. Dice Graves, esta Trinidad es un Dios indivisible, porque si se omite una sola letra, el nombre pierde su poder, y porque los tres conceptos son interdependientes. Curiosamente, en esta diferenciación de la Santísima Trinidad, articulada al nombre de Dios, se replica cierto paralelismo con los tres registros, donde la primera persona podría ser lo real, la segunda lo imaginario y la tercera lo simbólico. Nuevamente aparece la lógica de tres que hacen uno, donde cada uno no es sin el otro. Relación lógica que resulta ubicable en las propiedades del nudo Borromeo. En la clase del 10 de diciembre del 74, seminario 22, dice Lacan. La definición del nudo Romeo parte de tres, a saber que si de tres ustedes rompen uno de los anillos, todos los otros están libres. Es decir, que los otros anillos son liberados. No verá menos verdadero que el nudo Borromeo, cualquiera el que sea, tiene como límite inferior el número 3, que es siempre el número 3 que el nudo Borromeo llevará la marca de 3. Posteriormente encontramos una referencia a la Trinidad antes mencionada en articulación con el nudo Borromeo. Ella me ha conducido a esta Trinidad infernal, llamémosla por su nombre, esta Trinidad infernal de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Es sin duda ahí que adquiere ilustración lo que he llamado la verdad de una cierta religión para la cual yo destacaba que no es completamente por azar que ella llegue a una noción divina que sea una Trinidad. Esto contrariamente a la tradición sobre la cual ella misma se enraiza. Es decir, la versión mítica de la Santa Trinidad tiene su génesis en el nombre de Dios, que contiene el nombre de la diosa, que guarda entre sí una relación de necesariedad de los términos para sostener la unidad del conjunto. Por su parte, la Trinidad infernal de Lacan sostiene los tres registros anudados en su propiedad borromeica, siendo en otro momento el nombre del Padre mismo el que haga posible la existencia de dicha propiedad. Bien. Em, bueno, em, no puedo inteligir ninguna articulación, ninguna relación. em, Tengo la sensación de estar em, coleccionando información, pero no, no se me articula, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá termina la primera parte del capítulo 4 y pasamos a la parte 2. María Paula Castelli es la autora, que lleva por título, que lleva por título
De la creación, Eva, Dios y el lenguaje. Hay un epígrafe del Génesis, capítulo 1 del Génesis, que dice, en el principio creó Dios al cielo y la tierra era algo informe y vacío, y las tinieblas cubrían el abismo. Entonces dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz, y noche a las tinieblas. Al detenernos en algunos puntos de la obra de Lacan, nos encontramos con la referencia reiterada a categorías pertenecientes al discurso de la religión judeocristiana. Esta recurrencia al relato bíblico y en particular al Génesis resulta el motivo del presente recorrido donde se intentará situar el interés que presentan para el psicoanálisis ciertos términos o figuras que Lacan destaca en ese discurso. Ahora bien, al aproximarnos al tema, surgen ciertas preguntas que permiten enmarcar un camino en el abordaje de la cuestión. En relación a qué conceptos se produce la recurrencia al relato del Génesis, con qué interés teórico nos remite a ese pasaje de la Biblia, qué es lo que nos pretende enseñar Lacan con ello, cuando por el contrario se muestra paradójico al expresar que el relato bíblico es una payasada, una idea infernal que surge de una tradición un tanto ingenua, mito más o menos signado por el oscurantismo, ridiculizando tanto el papel como el guión de los actores en la escena. Sin embargo, al mismo tiempo nos aconseja su lectura y sostiene la pregunta de ¿por qué no aspirar a que el psicoanálisis nos ilumine al respecto? Esto nos enfrenta al desafío de intentar articular qué conceptos psicoanalíticos se ponen en juego en la estructura lógica del mito bíblico. En un primer acercamiento, vemos que cuando Lacan hace alusión al Génesis, articula una red conceptual que incluye ciertos términos o ideas tales como la creación ex nihilo, el estatuto del lenguaje, el lugar de la mujer en dicha escena y hasta posiblemente los tres registros en lo que respecta a la nominación. En el seminario 17, en uno de los tantos pasajes en donde Lacan hace referencia a lo bíblico, menciona al pasar que las cosas siempre se repiten dos veces en la Biblia. Tal vez este dato, en apariencia insignificante, nos brinde una pista en la lectura del sentido que el Génesis puede cobrar para el Apocalipsis, para el psicoanálisis. Eh, entonces, tal vez este dato nos brinde una pista en la lectura del sentido que el Génesis puede cobrar para el psicoanálisis. Al menos nos permite establecer un orden en la lógica de su lectura. Esta idea la podemos encontrar en el despliegue que realiza Lacan en la primera clase del seminario 23, cuando, en primer lugar, cuestiona fuertemente la existencia de un orden natural por fuera del lenguaje. Allí sostiene que la naturaleza se especifica
por no ser una y solo puede ser abordada desde un procedimiento lógico, en tanto no existe un orden natural por fuera de lo simbólico. Luego, a partir de aquí, con la relevancia de la creación en términos simbólicos, nos introduce en la escena de la creación divina para situar lo que se refiere a la creación ex nihilo a partir del significante y la nominación, realizando una articulación entre dos escenas posibles. Para dar cuenta de esto, Lacan se detiene particularmente en el lugar que Eva tiene en la escena original. Entonces, lo natural, eh, no hay orden natural por fuera del lenguaje. ¿Mm? Eh, entonces, y Eva tiene un cierto lugar en la escena original. Dice, en primer lugar, jugará a darle una nueva nominación, llamándola la Evie, haciendo referencia a su significado hebreo, la madre de los vivientes. Java, viviente. Esta denominación podría suponer una condensación entre Eve, Eva y lesbies, vidas. Ahora bien, Lacan nos deja en claro que el estatuto de Eva es muy distinto al de Adán en la creación, precisamente porque sitúa que Eva es la primera viviente que habla y lo hace justamente con la serpiente. Y es en este punto que Lacan refiere que se redobla la creación a partir de este palabrerío de Eva con el reptil. Siguiendo su planteo, podríamos ordenar el relato del Génesis en dos escenas articuladas entre sí. Una primera escena que ubica a Dios con la creación de Adán, una primera escena que ubica a Dios con la creación de Adán y Eva y la instauración de la prohibición de su parte, y una segunda escena que tiene por protagonistas principales a Eva y a la serpiente en el jardín del Edén. Es aquí que podemos situar la duplicidad referida por Lacan cuando plantea esta escena como el doble de la primera, la cual tiene como protagonista a Dios creador. Claro está que ambas escenas se encuentran articuladas íntimamente, conformando una trama discursiva en la que una no puede leerse sin la otra. La creación de Adán y Eva y la prohibición y el diálogo entre Eva y la serpiente. Y dice que esas dos escenas no pueden em, leerse por separado, sino que valen en conjunto. Dice, siguiendo esta hipótesis de lectura, bueno, para no perder el hilo, está siguiendo Eva, Dios y el lenguaje, ¿no? Entonces, siguiendo esta hipótesis de lectura, podemos pensar que Eva aparece como el nexo lógico articulador entre ambas escenas. Eva Adán, Eva Adán prohibición, Eva serpiente, profanación, digamos, ¿no? ¿Por qué es que el pivot es Eva, ¿no? El común, ¿no? El nexo lógico, ¿no? Entre ambas escenas. Porque es Eva quien toma la palabra como paraletre en los orígenes de la creación. Es la primera en hablar después de Dios, tentada en la interlocución con la serpiente que le dice no solo que las cosas no son como Dios las enunció,
y abre así una dimensión de la falta, sino que podrán acceder al discernimiento propio del bien y del mal, usurpando así un privilegio exclusivo de Dios. De este modo se anuda el pecado original a la falla, al falo. Falta, falla, falo, lo pone en la misma tesitura, ¿no? Está bueno. El falo como falta, el falo como falla. Este, no podemos obviar que aquí la serpiente supo despertar en Eva el deseo de saber. Retomando entonces la lógica del Génesis, las dos escenas quedarían del siguiente modo. Una primera escena estaría ubicada en el acto de la creación de Dios, a partir del Fiat Lux, una novela magnífica de Mujica Lainez, Fiat Lux. Bueno, entonces en la primera escena estaría ubicada en el acto de la creación de Dios, a partir del Fiat Lux, hágase la luz, constituyéndose como el primer hablante que inscribe un orden de oposición significante, separa la luz de la oscuridad, el cielo de la tierra, el día de la noche. Eh, Ahora bien, Lacan nos dice en el seminario 22 que esta nominación inaugural no es una nominación simbólica, sino que es la emergencia misma de lo real a partir de lo simbólico, siendo posible considerarla como nominación real, en el sentido del acto de decir, que se diga, que exista la luz y la luz existió. Se trataría de la existencia del decir respecto del dicho. Dice Lacan en el seminario 22. Voy a estirar un poquito porque me duele mucho, me molesta mucho la espalda. Dice Lacan en el seminario 22. En tanto que en lo simbólico surge algo que nombra, vemos eso en los comienzos de la Biblia. Salvo que no se observa esto, que la idea creacionista, el fiat lux inaugural, no es una nominación. Que sea de lo simbólico que surja lo real, es eso la idea de la creación, no tiene nada que ver con el hecho de que en un segundo tiempo el mismo Dios da su nombre a cada uno de los animales que habitan el paraíso. O sea, el fiat lux inaugural es distinto de la nominación, es decir, de dar nombre a las criaturas. Criaturas que nacieron en ese fiat lux. O sea que hay dos momentos, ¿no? Seguimos con los autores. Posteriormente sabemos que Dios encomendó a Adán la tarea de nombrar las cosas creadas. Lo cierto es que Adán, a cargo de esta nominación, podríamos pensar como imaginaria, no aparece en ningún momento del relato bíblico pronunciando palabra alguna. Pero justamente es a partir del pecado, de la inscripción de una falta, que la creación se redobla en una segunda escena donde Eva, en el diálogo con la serpiente, y podríamos decir con la inscripción de la falta, da lugar a un nuevo orden significante. Se ven desnudos, hombre-mujer, serán a partir de allí mortales, vida-muerte, conocerán el bien y el mal,
se crea una nueva oposición significante inexistente en la eternidad divina. Se crea una nueva oposición significante inexistente en la eternidad divina. En este sentido, podríamos jugar de forma metafórica a sostener que Eva es la madre de este nuevo orden simbólico al que hace alusión su nombre destacado por Lacan, la madre de los vivientes. En este punto se reedita la cita recortada en el artículo anterior. Cita de 1988, Conferencia en Ginebra sobre el síntoma. Y ahí dice Lacan: yo me sentiría bastante inclinado a creer que, contrariamente a lo que les resulta chocante a mucha gente, son más bien las mujeres las que inventaron el lenguaje. Por otra parte, el Génesis lo da a entender. Esta articulación nos permite pensar, además, que Eva se ubica en la línea del Dios creador, a partir de situarse en el relato como parletre y crear como él con la palabra. De aquí que, siguiendo a Lacan, Eva, la mujer, se constituye como un nombre de Dios. De esta forma se vuelve a establecer una articulación entre la mujer, aquí encarnada en Eva, y el lenguaje, en términos de creación significante. Entonces, de esta forma se vuelve a establecer una articulación entre la mujer y el lenguaje en términos de creación significante. Al respecto, Lacan utiliza un neologismo para dar cuenta de esta articulación entre el lugar de Dios y la palabra creadora, como decíamos antes, entendiendo a Dios en términos del acto de decir. En la tercera dice Lacan al respecto: em, Dios, dice Lacan, Dios es el decir, sabe muy bien que Diosir hace que la verdad sea, que decide sobre ella a su antojo, basta Diosir como yo. Y en el seminario 20 plantea Lacan que el otro, el otro como lugar de la verdad, es el único lugar irreductible por demás que podemos dar al término del ser divino, al término Dios. Está equiparando gran otro con Dios, ¿no? Para llamarlo por su nombre. Dios es propiamente el lugar donde, si se me permite el juego, se produce el Dios, el Dior, el decir. Por poco, el decir se hace Dios. Y en tanto se diga algo, allí estará la hipótesis de Dios. Podemos decir que en estos dos momentos, Lacan ubica el lugar de Dios como aquel en donde se produce un decir. En términos del fiat lux, de una existencia del decir respecto de lo dicho, nominación donde lo real emerge de lo simbólico. Se trata nuevamente de un decir creador. En este sentido, vemos cómo la mujer queda ubicada en paralelo con Dios, vinculada a la creación significante, tal como lo ilustra Lacan anteriormente, al otorgarle la invención del lenguaje. Ahora bien, si nos detenemos en la articulación de Eva y la nominación,
Ahora bien, si nos detenemos en la articulación de Eva y la nominación, ya encontramos en el seminario 2 que al hacer referencia al Génesis, se pone en evidencia que, cita del seminario libro 2 del año 55. Dice Lacan, la nominación constituye un acto por el cual dos sujetos convienen al mismo tiempo en reconocer el mismo objeto. Como dice el Génesis, si los humanos no se ponen de acuerdo sobre este reconocimiento, no hay mundo alguno. Justamente ese pacto en el que metafóricamente se ubicaría a Eva como la madre de los vivientes, da lugar a la creación de un universo simbólico, de un mundo posible hecho de palabras. Siguiendo a Lacan, el Génesis no relata más que la creación por la palabra, a partir de la nada, nada más que de significantes. Y en el libro 13 del año 65 dice Lacan, es decir, que la causa material es el pote, creación indiscutiblemente divina como toda creación de la palabra, y a la que se reduce estrictamente lo que está dicho en el en el texto del Génesis. De esta articulación se desprende que cuando Lacan enuncia que el Génesis está lleno de sentido y que se trata de limpiarlo de ese sentido, lo que nos podría estar diciendo es que de este relato mítico tendremos que rescatar su estructura lógica, en términos de creación ex nihilo, dejando caer el sentido novelesco del relato. A su vez vemos que esta idea también parece revelarse en el postfacio del Seminario 11, cuando dice, lo que se impone del texto del Génesis es que ex nihilo nada se crea sino el significante. Fiat lux. No, eso lo agregué yo, ¿no? Eh, es que ex nihilo nada se crea sino el significante. Lo que va de suyo, puesto que en efecto eso no vale más. El inconveniente es que de ello dependa la existencia, o sea, aquello cuyo único testigo es el decir. Claramente, es el decir el que da lugar a la existencia. El Génesis da cuenta de un decir fundante en la palabra de Dios como Dieu, Dieure, Diosir. Bueno, corto acá. Em, queda un poquito. A ver si aguanto un poquito más. Sí. Vamos a ver. Sigo. Eh, el último subtítulo del capítulo 4 dice, una nueva duplicación, Eva Lilith. Génesis capítulo 3 dice, la serpiente dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer les respondió, respecto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien
que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con él, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Em, Retomando el señalamiento de Lacan acerca de la lógica de la duplicación en el discurso bíblico, no parece menos interesante el hecho de destacar que las mujeres son dos en dicho relato, Lilith y Eva, siendo casualmente la primera suprimida, reprimida, en la trama bíblica conocida. Lilith fue la primera mujer creada por Dios para acompañar a Adán. Esta mujer demonio, cita al pie, el nombre Lilith procede del término asirio-babilónico Lilitú, demonio femenino o espíritu del viento. Eso está en Graves, Robert Graves. Entonces, esta mujer demonio fue creada con el mismo material que aquel con quien también tuvo hijos. Según se dice, Lilith no habría aceptado acceder a ciertas exigencias sexuales de Lacan, por lo que encolerizada pronunció el nombre mágico de Dios y abandonó a su compañero al invocar a Yahvé. Esto motivó que Dios se pusiera al trabajo de darle una nueva mujer a Adán, pasando por varias versiones hasta llegar a la conocida Eva. Una versión más ampliada del mito de Lilith relata que en venganza, ésta se convierte en serpiente y provoca la ruina de Adán y Eva. Tomando esta versión del mito, no solo se redoblan los personajes femeninos, sino también la lectura de Lacan que ubica a la mujer como paraletre. Con este nuevo personaje bíblico, se sitúa entonces a la mujer Eva Lilith como versiones de Dios, quedando una vez más la mujer vinculada al nombre indecible de Dios, tal como Graves lo articula con la diosa blanca. A modo de conclusión, en estos recorridos hemos pretendido situar que Lacan no duda en recurrir a los mitos para dar cuenta de conceptos fundamentales de su teoría. Por ello, resulta pertinente detenerse a ubicar cuál es la lógica de su inclusión en los distintos contextos discursivos donde los incorpora. La referencia a la diosa blanca permite ubicar a la mujer como una versión de Dios en sentido mítico o como versión del Padre que remite al neologismo pereversión, versión del Padre. Este paralelismo se sostiene en la génesis del Dios judeocristiano, quien preserva en el pasaje el nombre sagrado e impronunciable de su antecesora. El detenimiento de Lacan en el nombre particular de Dios como yo soy da cuenta de su carácter enigmático, pero fundamentalmente del recorte de un agujero en la nominación de un lugar vacío en la estructura. El Padre como nombre también es presentado como nombre de nombre, por lo que puede ser concebido entonces como nombre de Dios, en términos de nombre que no nombra, como puro nombre. Esto permite ubicar cuál es el verdadero protagonismo del hombre enmascarado, el de metaforizar el nombre del Padre como puro agujero, como nombre de nadie. Esta lógica que Lacan extrae del mito para dar cuenta de ciertos conceptos psicoanalíticos lo sitúa en total discontinuidad con respecto a Freud
en lo que hace a la teoría del padre en la neurosis. El padre para Lacan no es un individuo de carne y hueso, sino en este caso un nombre vacío que no puede ser asignado a nadie. Para Lacan, el padre cuenta como nombre y no precisamente como nombre propio de alguien. No se refiere a ningún individuo, aunque haga falta la incidencia discursiva de quién o quiénes encarnen el lugar del gran otro y que en ese lugar se inscriba su función. Esta referencia al padre como de nombre, que refleja una dimensión oculta de máscara, de velo, da cuenta de que el padre no tiene ningún nombre que le convenga. Una máscara que vela un vacío, agujero que para Lacan se emparenta con el vacío que deja vacante la mujer que no existe, aquella que solo el mito hace existir. De esta manera, estos desarrollos podrán orientar la cura no al modo freudiano en la búsqueda del padre idealizado o humillado, tomando al mito edípico como un patrón universal, sino en la lógica estructural que recubre estos términos como parte de una operatoria de conjunto particular para cada caso. Por otro lado, entendemos que el recurso al mito babilónico, perdón, el recurso al mito bíblico le permite a Lacan ubicar el estatuto de la creación significante a partir de la nada. Esto implica sostener en Lacan una discontinuidad respecto a Freud, en lo que concierne a la desestimación de cualquier sustancialización del sujeto. Para Lacan, el sujeto resulta de un acto de creación, el sujeto debe ser creado como existente. Y esa creación es a partir del significante, lo que implica la imposibilidad de sostener una realidad por fuera de lo simbólico o prediscursivo. Una cita de Alfredo Edelstein dice: la existencia de la que se trata es la existencia ex nihilo, que se articula íntimamente al acto asignado y correspondiente al Padre, el acto de hacer nacer una existencia de la nada. Entonces, una de las ideas que subyace a este recorrido es el sostenimiento en el psicoanálisis de una oposición creacionista, en tanto ex nihilo, que rechaza cualquier evolucionismo. Justamente el cristianismo es el que funda la idea de la creación de la nada como la marca de la obra divina, por lo que en la cultura occidental la función creadora es asignada a Dios como puro significante. Finalmente, el relato divino nos permite situar una vez más a la mujer en relación al lenguaje, tanto como parletre, como en su función creadora por la palabra, lo que ubica nuevamente a la mujer en el lugar de Dios. Y así hemos finalizado el capítulo 4. Bueno, de nuevo, pedirles que se suscriban al canal, que den me gusta a los videos, que comenten, así me ayudan a difundir. Dejar de compartir y nos vamos yendo.